Comenzamos, arrancamos aquí el tiempo que dedicamos a la entrevista. Tenemos con nosotros al portavoz de Aragón Teruel Existe, Tomás Guitarte. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, empezamos hablando de este 2025, del presupuesto, o más bien de la ausencia de él, ¿no? ¿En qué tesitura se mueve Aragón Teruel Existe? Porque por un lado escuchamos a algunos partidos que alertan o les preocupa las consecuencias de una prórroga presupuestaria, por otro lado al Ejecutivo aragonés que dice que todas las inversiones de alguna forma, las importantes, están aseguradas. ¿Dónde se mueven ustedes? Bueno, nosotros primero en que es una obligación del Gobierno presentar el presupuesto. O sea, esto no puede ser me interesa o no me interesa presentar presupuestos. Hay una obligación normativa de presentar presupuestos y los debería haber presentado aunque no tuviese la garantía de que estos se fuesen aprobados. Porque por lo menos el presupuesto demostraría o nos permitiría dialogar o conversar sobre cuáles son las prioridades del Gobierno, cuál va a ser la acción del Gobierno para este año. Probablemente se pueda pasar una anualidad con un presupuesto prorrogado, pero no es lo deseable y nosotros estamos exigiendo de que se presenten y se traigan unos presupuestos y discutir sobre ellos. El Congreso de los Diputados esta semana ha aprobado una proposición en principio para que puedan llegar a Aragón 87 millones de euros adicionales por esa compensación por el que Aragón podría perder ingresos este año. ¿Cree que eso despeja el camino? ¿Lo ven como un punto a favor? Bueno, lamentablemente no despeja el camino porque todos sabemos lo que significa una PNL tanto en las Cortes de Aragón como en el Congreso. El Gobierno no está obligado a hacer caso a lo que se acuerda en esa PNL y lamentablemente el PSOE ha votado en contra, con lo cual quiere decir que la parte fundamental del Gobierno no va a estar por aplicar esa compensación. De esta compensación lo que me interesa destacar es por qué se produce. Es decir, Aragón pierde ese dinero por una cuestión de pérdida de población, o sea, de que el crecimiento de Aragón en población ha sido menor que la media española, es decir, es un efecto de la despoblación, que a veces nos parece que no tenemos despoblación. En Aragón hay despoblación en relación con la media española y, sin embargo, no quiere decir que tengamos que hacer menos centros de salud o menos escuelas o menos carreteras o que las montañas ahora se hayan convertido en tierra plana. Es decir, tenemos las mismas obligaciones y necesariamente recibimos menos dinero porque hemos crecido menos que la media española, lo cual pone en evidencia una cosa que venimos denunciando constantemente, que es que la población no es un baremo adecuado para medir la realidad del país, porque suceden disfunciones como esta. O sea, habiendo crecido, teniendo más población, sin embargo tenemos menos recursos porque los demás han crecido más que nosotros. Y ahí ponen en evidencia dos cuestiones: que ese no es un baremo correcto y segundo, que Aragón tiene un problema muy serio con los procesos de despoblación que antes no querían ser reconocidos. Pero esas, digamos, consecuencias o esos argumentos que ustedes dan no son los mismos que tienen otras comunidades autónomas. Es decir, habría que convencer a otras comunidades, ¿no?, para poder reformar el sistema de la financiación encaminado en ese sentido. ¿Cómo ve ese camino? Claro, efectivamente cada comunidad autónoma va a defender los principios que le benefician a ella mejor, pero yo creo que sí que hay un punto de acuerdo, realmente habría un punto de acuerdo, que es que cada comunidad reciba ingresos por aquello que cuesta prestar los servicios en esa comunidad, es decir, que Madrid reciba el dinero que cuesta prestar la sanidad o la educación o la dependencia en Madrid y Aragón lo reciba por lo que cuesta prestarlos aquí. Ese debería ser un punto de acuerdo, pero lamentablemente las comunidades muy pobladas no han querido entrar nunca a fondo en ese tema porque saben que les beneficia más directamente una aplicación directa de la población. Y luego Aragón, que no es una cosa que nos ha sorprendido, no ha hecho el esfuerzo nunca de evaluar cuánto vale de verdad prestar los servicios en condiciones de equidad, de calidad equivalente con el resto de autonomías, y el conjunto de España tampoco. O sea, si somos capaces de evaluar, que lo deberíamos ser porque tampoco es tan complejo y tenemos medios disponibles, cuánto cuesta prestar los servicios en cada comunidad autónoma y a cada comunidad autónoma se le da financiación suficiente para que los preste, tendríamos solucionado el problema. Y Aragón, por ejemplo, no tendría un déficit de 626 millones que tiene actualmente en la prestación de esos servicios, según demostró la Cámara de Cuentas hace muy poquito. De hecho, ustedes consiguieron que hace unos días las Cortes de Aragón celebrasen un pleno monográfico sobre esta cuestión. ¿Qué salió de ahí? Bueno, pues primero poner en evidencia que el tema de la despoblación es un tema que nos preocupa. No sé, yo creo que nosotros a veces hemos vivido en una especie de espejismo, sobre todo por el espejismo que crea la ciudad de Zaragoza, que es una ciudad dinámica y parece que no haya ningún problema de población y en conjunto de la comunidad crece, pero la realidad es que no crecemos al ritmo que crece el resto del país y tenemos efectos perjudiciales de esa normativa. Entonces, intentar y conseguir que el criterio de despoblación, el criterio de geografía, otros criterios de superficie del territorio estén en los borradores de financiación autonómica es clave.
En el borrador del 21, del que ahora nos quejamos que nos sacan, el borrador del 21, todas esas cuestiones están porque estaba Teruel Existe en el Congreso y consiguió que se introdujesen en sus acuerdos con el Gobierno. Ahora desaparecen y nos damos cuenta que eso va a significar, por ejemplo, la pérdida, o no la pérdida, porque no nos hemos llegado a cobrar nunca, pero una retribución inferior a 426 millones menos que recibiría la comunidad autónoma. Es crucial que seamos capaces de introducir esos criterios en los criterios de valoración de la financiación autonómica, porque no deben ser criterios que obedezcan a cuestiones partidistas, sino que deben ser criterios de justicia territorial entre todas las comunidades autónomas y compartidas por todas las comunidades autónomas. No podemos consentir que lo que ha costado tanto esfuerzo como es introducir los criterios de despoblación en las políticas públicas de España, después de 45 años de democracia, ahora desaparezcan de un plumazo. Vamos con temas concretos, por ejemplo, la sanidad. Hay inversiones importantes, los nuevos hospitales de Alcañiz y de Teruel. Ustedes avisaban esta semana que hay que preparar ya un poco la plantilla de especialistas que va a trabajar en esos hospitales. Dicen que hará falta incrementar las plantillas como en un 10% de especialistas, ¿no? Donde ya hay una carencia manifiesta. ¿Qué le piden al Gobierno? Sí, pues le pedimos que haya previsión de que todas esas especialidades nuevas, incluso las que existen pero que ya se amplían, lo que necesitan fundamentalmente son los médicos, los especialistas para cubrir esas atenciones y todo lo que va en torno a eso. A un año y algo de previsión de entrada en funcionamiento, lo que no podemos hacer es esperar que pase ese tiempo y hay que empezar ya a buscar, a ofrecer esas plazas, a conseguir que haya especialistas y que se cubra toda la plantilla médica, porque si al final los hospitales mejoran, pero luego no mejoran los especialistas que tenemos, estamos en las mismas, ¿no? Porque entiendo que hay un temor a que se puedan quedar desiertas. Efectivamente, muchas de esas plazas son las que se denominan plazas de difícil cobertura, donde hay que hacer un esfuerzo adicional para atraer especialistas. Pero yo creo que estamos en condiciones con los nuevos hospitales de ofrecer un lugar de trabajo adecuado, amable, agradable, donde se pueda hacer una carrera profesional. El Hospital de Teruel, por ejemplo, se ha propuesto incluso como hospital universitario. Es decir, hay cuestiones que se pueden hacer para que ese destino profesional sea un destino atractivo para cualquier especialista y que pueda ejercer allí su carrera profesional. Eso estamos convencidos que se puede hacer y que hay que hacerlo, pero que hay que hacerlo con tiempo. O sea, no podemos encontrarnos en el finales del 26 y que no podamos abrir los hospitales en toda su plenitud, ¿no? Otro tema en el que ustedes son especialmente combativos, las energías renovables. Le escuchamos el otro día en rueda de prensa explicar una propuesta de ley que consistía en compensar a los territorios donde se genera más energía, es el caso de Aragón, y hacerlo a través de una compensación de fondos que llegasen a los territorios vía factura eléctrica, es decir, que parte de los impuestos reviertan aquí. ¿En qué consistiría? Pues es una cosa muy sencilla, consiste básicamente que el IVA que se cobra sobre las facturas de consumo eléctrico, el IVA se distribuya entre aquellos territorios que producen electricidad. No es un invento nuevo, es una cosa muy parecida a una ley del canon eléctrico que hubo en los años 80, del año 81 al 85, que desapareció precisamente cuando entraba en vigor el IVA, por el cual estos territorios recibían una cantidad que se distribuía en función de su potencia instalada. Pues ahora lo que decimos es todo el IVA que cobra el Estado distribúyase entre las provincias productoras en función de su capacidad de producción para compensarles territorialmente, porque la mayoría de las veces es la extracción de un recurso que no tiene ninguna compensación territorial al que lo produce, pero también para poder retribuir aquellos territorios y aquellos paisajes y aquellas áreas que se declaran protegidas por su valor patrimonial, de patrimonio natural o de biodiversidad, y que también merecen ser compensadas por esa cuestión. Entonces, creemos que es una cuestión de justicia territorial que ya se experimentó en España y fue muy productiva, que lamentablemente desapareció cuando entró en vigor el IVA, pero que es muy fácil de simplemente decir que ese IVA se redistribuye. O sea, nadie va a pagar más, ni los consumidores, ni las empresas. Simplemente es destinar el IVA que se recauda por ese consumo eléctrico a compensar a estos territorios que lo producen. El único matiz es que eso tendría que pasar por el Congreso de los Diputados, es decir, ¿no?, que habría que convencer al Estado de que dejase de ingresar X millones de euros. Eso es, no que dejase de ingresar, sino que lo distribuyese de otra manera. Y por eso el procedimiento que seguimos es un procedimiento muy novedoso dentro de las Cortes de Aragón. Es que nosotros lo planteamos en las Cortes de Aragón, si lo aprueban, esa proposición de ley irá al Congreso para ser defendida en el Congreso y que se apruebe en el Congreso. Es decir, es una capacidad que tienen las Cortes de Aragón muy pocas veces explorada de trasladar proyectos de ley también al Congreso. Lo queremos explorar porque estamos convencidos que es un tema de justicia territorial en el que hay mucha gente de acuerdo y no solo hay gente de acuerdo, sino que es una cuestión que significa compensar de verdad, palpablemente y sonantemente a los territorios que producen electricidad. Y es un camino que está por explorar en Aragón, pero que creemos que es beneficioso.
Profundizando en este tema, hay un proyecto que ha estado muy en cuestión por su formación política, es ese proyecto en el Maestrazgo, ¿no? Ese clúster, esa suma de parques de renovables. ¿En qué momento está ahora mismo? Porque ustedes han anunciado una manifestación, también iniciaron un proceso judicial. Bueno, pues está en un momento en que la empresa dice que va a empezar a hacer las obras, realmente no se ha empezado nada. Nosotros tenemos una concentración precisamente para evidenciar el 1 de marzo, evidenciar nuestra oposición a este proyecto. Nosotros hemos estado siempre defendiendo la transición energética, lo de las renovables sí, pero lo que es evidente es que si hay algún ejemplo de donde no se deben implantar renovables es en un paraje de tanto valor ambiental como es el Maestrazgo. Y este es el ejemplo paradigmático de donde no deberían haber renovables, porque podemos tener las renovables en muchísimos otros sitios. Vamos a mostrar esa oposición, que no solo es nuestra, sino que es de la gran parte de la sociedad. Hicimos una encuesta hace poco en que más del 80% de los habitantes del Maestrazgo y de Gúdar se mostraban en contra de la implantación de este clúster del Maestrazgo. Creemos que aún estamos a tiempo de hacer reconsiderar a la empresa y a la administración central de que esto se puede corregir, se puede evitar, y vamos a intentar que así sea. Pero sí hay muchos alcaldes de la zona que lo apoyan. Sí, hay unos cuantos alcaldes que la apoyan, no todos ellos, pero la sociedad a la que ha sido encuestada con una encuesta que prácticamente creo que era el 3,5% de la población sometida a esa encuesta, se mostraba claramente en contra. Ten en cuenta que esto no va a aportar un beneficio singularmente especial al Maestrazgo, va a dificultar su desarrollo turístico, su desarrollo socioeconómico, va a perjudicar la biodiversidad de un paraje natural de los más valiosos que tenemos en Aragón, comparable a Ordesa o en España, y que hay muchos sitios donde poner renovables. No necesariamente las hemos de poner en nuestros principales paisajes, en lo que muchos han denominado nuestras joyas de la corona. Hemos de ser capaces de salvar de toda esta avalancha de renovables nuestras joyas de la corona, nuestros mejores territorios, nuestros mejores paisajes, porque estaremos preservando buena parte de nuestro patrimonio y también unas potencialidades de recurso económico para el futuro. Pues aquí lo dejamos con esta reflexión. Tomás Guitarte, gracias por venir. Gracias a vosotros.